para todas y para todos. Hoy estamos iniciando, este encuentro inicia el ciclo Charla Debate, no lo inicia el ciclo, pero inicia la temporada 2023 con dos autores que admiro, que he leído y que ya he charlado con ellos en otros encuentros, y que siempre es un gusto volver a encontrarlo y poder volver a dialogar. Hoy, a través de un tópico que es algo que aquellos que escriben, los que escribimos, siempre tenemos problemas y siempre nos preguntamos lo mismo: ¿cómo cerramos una novela? ¿Cómo cerramos una bendita novela? Natalia Cito, Horacio Convertini, abriendo este ciclo de charla-debate, el oficio de escribir, un espacio, como siempre digo, que abre la Fundación La Balandra para tratar de charlar, de compartir, de destacar la importancia que tienen determinados tópicos para este oficio, el de escribir, y básicamente a partir de la palabra de los protagonistas, los escritores, los editores, los traductores, los bibliotecarios, los diseñadores, los agentes literarios. Antes de meternos como en la charla y hablar del tópico, le voy a dar lugar a Adrián, nuestro técnico de la sala, que nos va a explicar un poquito cuál va a ser la mecánica con la cual vamos a desarrollar este encuentro, esta charla, y también la agenda que tiene la Fundación La Balandra para los próximos días. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes, Gastón. Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, la mecánica de trabajo de La Balandra, y en este caso va a ser, por el momento, mantener los micrófonos cerrados, excepto los de Natalia y los de el escritor, para poder comunicarse con Gastón. En este momento vamos a comentarles que hay varias actividades que va a dictar La Balandra, que van a ser a partir del 27 de marzo, que comienza una actividad de clase magistral con la escritora Claudia Aguad, que se va a tratar de cómo escribir ciencia ficción en Latinoamérica. Esta es un encuentro magistral que se van a abordar cruces entre lo audiovisual, películas y series, y otras obras distintas de autores como Ursula Le Guin, Ted Chiang, Juan Mateo, Samantha Schweblin y Giovanna Rivero, para indagar sobre el género y arrojar una luz sobre la escritura. Esto se va a dictar el 27 de marzo en el horario de 19 a 21, en el horario argentino. La modalidad va a ser por Zoom. Bueno, la clase la va a dar Claudia Bois. Esto es una actividad arancelada y, como siempre, todas nuestras socias y socios van a tener importantes descuentos según su categoría. Yo ahora voy a colocar los medios de comunicación en el chat para poder entrar acá. Es info@fundacionlabalandra.org.ar, clase magistral de Claudia Bois. Después tenemos un seminario de literatura que son 4 encuentros en los que estudiaremos obras de Stuart Anderson, Richard Yod, John Cover y Rain Cover, entre otros, para la influencia y la tradición norteamericana en el género del cuento. Esto va a ser dictado por Laura Garza, que van a ser en 4 días, el 5 de abril, el 12, el 19 y el 26 de abril respectivamente. Se va a dictar en el horario de 19 a 20 y 30, que es hora argentina. También va a ser por la modalidad Zoom. Lo dicta Laura Garza. Es una actividad arancelada y, como dije anteriormente, todas las socias y socios van a tener importantes descuentos. Yo ahora voy a mandar todos los medios de comunicación, como el info@fundacionlabalandra.org.ar, para poder inscribirse, y el asunto será seminarios de los maestros en relatos norteamericanos. Estamos con bastante trabajo. Ahora tenemos también el segundo encuentro de tinta fresca, que va a ser el próximo 8 de abril, que va a ser con Juan Mateo. Va a presentar su novela Materiales para una pesadilla. Ya este autor fue ganador de un premio en Fundación Medife y en Bilfa el año pasado. Esto se va a dictar el 8 de abril a las 18 horas, también en forma virtual. Lo va a moderar también Gastón Fiorda. Es una actividad gratuita y abierta al público.
en general. Yo ahora estoy mandando toda la información a través del chat para que cada uno pueda inscribirse. Luego vamos a tener un seminario, el segundo seminario de escritura, que se va a dar, nos va a guiar Mariana Travasio, para reflexionar sobre la deriva que implica el trabajo en el lenguaje del cuento. Esto es potenciar las técnicas narrativas de cada uno. Esto se va a dictar el lunes 10 y el 17 de abril, de 19 a 21 horas. También va a ser por la modalidad Zoom. Esta es una actividad arancelada, así que repito que todos las socias y los socios van a tener descuentos importantes según la categoría, y para poder ingresar al correo es info@fundacionlavalandra.org.ar, seminario de manera trabajo. Y por último, vamos a hacer, la Fundación La Balandra invita a la presentación del libro Costa Lavecchio, que es una nueva aventura de Bruno Rizzo, de Graciela Amalfi. Se va a realizar en la sala virtual Julio Cortázar. Es un espacio cedido para nuestra institución, para todas nuestras socias y socios, como parte de uno de los tantos beneficios de Fundación La Balandra. Esto va a ser el 18 de abril, en el horario 19 horas, hora argentina, también por vía Zoom. Lo va a moderar Lucía Parravicini. Yo ahora estoy enviando los medios de comunicación para que se puedan inscribir, el ID y el código de barras. Y quería hacer un recordatorio. El primero, que es la clase magistral de Claudia Aguaf, que es el lunes 27 de marzo, que es el lunes. Nosotros vamos, como esto es una actividad arancelada, va a haber tiempo hasta las 15:30, 16 horas, para poder inscribirse. Entonces, los que no se han inscrito, o los socios que no se han inscrito, tienen tiempo hasta las 16 horas del día lunes. Y recomiendo que todos los que están participando, por favor, pongan sus nombres en cada uno de sus correspondientes lugares, mantener los micrófonos apagados hasta tanto comencemos con alguna comunicación con Gastón. Eso sería todo, Gastón, te paso la palabra. Gracias, Adrián. Bueno, habrán escuchado cargada la agenda de la Fundación La Balandra para lo que queda de marzo y buena parte de abril. Es importante esto que decía Adrián a lo último, el renombre abajo, porque la segunda mitad de este encuentro, como siempre, vamos a habilitar los micrófonos, la participación. Lo pueden hacer por chat, el habitual chat que tienen estos foros por Zoom, o si no, habilitando el micrófono y hablando, ¿no? Y siempre está bueno leer el nombre para no presentar que tiene la palabra Samsung 44, no queda tan lindo como decir el nombre y el apellido, ¿no? Voy con la breve reseña de nuestros protagonistas. Natalia Cito nació en Buenos Aires, es escritora y psicoanalista. Cerramos ahí los micrófonos, Lore, ahí que se activó. Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es autora de las obras Voz, Traidores, 27 noches, Rara, la obra de teatro El momento desnudo, estrenada en 2019 y 2021, y Agua del mismo caño. Cuentos y relatos suyos integran las antologías La Frontera, 8 y 8, El placer de las curvas, Pobre Diablo, Persistencia, y la edición especial 100 argentinos de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara. Ha publicado en Hot Down, Clarín, Infobae, Anfibia, La mujer de mi vida, Paco, Socompa, Hoy Día Córdoba y varios sitios de contenidos culturales, así como en revistas y medios especializados en psicoanálisis. Colabora como editora externa para la editorial Planeta. Se dedica a la enseñanza desde 2004, forma parte del equipo docente de la Escuela Entre Palabras, dicta y coordina talleres de lectura y escritura. Horacio Convertini nació en Buenos Aires, es escritor y periodista, y además está cumpliendo años hoy, así que antes de arrancar vamos a cantar feliz cumpleaños Horacio, sin revelar el número, cuántos, ¿no? Por supuesto, como corresponde. Es escritor y periodista, sus obras han sido publicadas en Argentina, España, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y México. Con Los que duermen en el polvo obtuvo el premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción en habla hispana, otorgado por la Semana Negra de Gijón, en España por supuesto. Recibió además
el Premio Municipal de Literatura por los que están afuera, en el género cuento, el Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón a la mejor ópera prima del género policial en 2013 por la novela La Soledad del Mal, y el Extremo Negro Van 2013 por El Último Milagro, nominada al año siguiente al premio Dashiell Hammett, espero haberlo pronunciado bien, a la mejor novela policial. Ganó también el premio de novela Sigmar de literatura infantil y juvenil por Terror en Diablo Perdido, y recibió la mención de honor como autor destacado en 2014 de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina, ALIJA, por la novela negra para adolescentes Misterio de los Mutilados, entre tantas otras obras y novelas, por los cuales también hemos charlado con él en otro ciclo que es parecido a este, que es el Tinta Fresca. ¿Cómo cerrar una novela? Me anoté como un disparador chiquitito para introducir la charla, porque se habla mucho de los comienzos de las novelas, de los primeros párrafos, del impacto que deben generar en el lector, ¿no? Esos primeros párrafos para atraparlo, para convocar a la lectura, pero poco o menos, en realidad, se habla de las estrategias para el cierre de una obra, para concluirla. Y entendemos acá, y por eso está planteado el tema para este debate, por supuesto, que en la elección del desenlace se juega un poco el efecto de la novela, algo así como lo que se lleva al lector, lo que le queda rebotando en la cabeza, es decir, la forma en que el escritor decide cerrar la novela determina de alguna manera la última impresión que tendrá el lector. ¿Coinciden? ¿No coinciden? Ahora bien, el dilema siempre es cómo llegar a esa especie de final redondo donde confluyen además los diferentes hilos que se van abriendo durante todo el relato. Arranco por Natalia. ¿Cómo cerrar una novela, Natalia? Y te agradezco y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Gastón. Bueno, cuando me encontré así ante la convocatoria de cómo cerrar una novela, de pronto dije, ay, pero ¿cómo cerrar? ¿Qué significa? ¿Cómo cerrar? ¿En qué sentido? Y se me ocurrieron por lo menos tres sentidos que podemos darle a cerrar, y tengo algunas notas sobre esos tres sentidos, ¿no? Bueno. El primero es este que vos decías, cómo pensar el final, ¿no? Y que estoy de acuerdo, se habla mucho más del comienzo, quizá porque el comienzo es una construcción, ¿no? Y para mí el final no es necesariamente una construcción, ¿no? Ahí voy a eso. Entonces, el primero sería ese, cómo pensar el final de una novela. El otro sentido, cómo cerrar en el sentido de cómo dar fin a la escritura, ¿no? Cómo un día dejarse de estar ahí corrigiendo, escribiendo, ¿no? Como poniéndole una cosita más, una cosita menos. Y el tercero, que parece que no tiene que ver, pero en realidad cuando me puse a juntar notas me di cuenta que sí, tiene que ver con cerrar en el sentido de coagular sentidos, ¿no? O sea, cuando estamos cerrando y cuando estamos permitiendo que los sentidos se desplieguen y se abran. Es decir, para mí la literatura se trata de abrir normalmente, digamos, fundamentalmente, y no de cerrar, pero a veces tenemos que cerrar una novela, ¿no? Y sobre cómo pensar el final, que es el primero de los que dije, para mí escribir una novela es tener un lugar donde estar, ¿no? Porque la novela en general lleva mucho tiempo, uno anda mucho tiempo con los personajes en la cabeza, pensando qué forma darle, ¿no? Y llegar al final implica aceptar que es momento de irse, aunque afuera llueva y no tengamos a dónde pasar la noche, ¿no? Porque a veces, cuando llegamos al final, el miedo común es, bueno, ¿y después qué? ¿No? Después no se me va a ocurrir nada para escribir, ¿qué voy a hacer después? Aún así hay que irse, ¿no? A pasar la noche en la calle, si es necesario.
Yo pienso que el exceso es algo que nos acecha constantemente, ¿no? Uno todo el tiempo está como tentado de excederse, de poner más palabras de las que debería, de quedarse más tiempo en una reunión de la que uno debería quedarse, ¿no? Si no, simplemente piensen cuántas personas conocen, incluso ustedes mismos, que se van de una reunión al primer registro de que la cosa terminó, ¿no? Digo, con ese dato ya me parece que podemos tener como alguna idea de que no es tan fácil saber cuándo es el momento. Y como decía antes, a diferencia del comienzo, que para mí es una construcción, para mí el final se trata de saber reconocerlo, ¿no? Es algo que se busca durante la escritura, con la escritura. Y algo que debemos confiar que aparecerá, ¿no? En algún momento, si estamos atentos, hay un momento en donde uno tiene ese registro de, ay, me parece que acá termina, ¿no? Me parece que este es el final. Para mí, los finales nunca son grandilocuentes, ¿no? El final es esa materia que se extingue, ¿no? Ese instante en donde el bombón se disuelve en la boca y uno dice, oh, ya está, ya me lo comí. Es el momento en donde todo ese trabajo, todo ese tiempo que uno estuvo ahí con la novela, alcanza su borde, y gracias a ese empuje y esa maduración, bueno, algo termina. Para mí también, y esto es algo que podemos debatir, ¿no? El final no aporta nada que no estuviese antes, ¿no? El final es como les decía, uno trabaja, y en un momento se termina. Es el instante también en donde todas las promesas narrativas que se fueron cifrando a lo largo de la novela se cumplen. Lo cual, por supuesto, no es lo mismo que decir que se dijo todo, ¿no? Sino que esas promesas narrativas con la forma que plantea la novela, bueno, fueron saldadas. Y sí comparte con el comienzo, para mí, su naturaleza de borde, ¿no? Y ahí sí voy a lo que decías, Gastón. El final no es más que un punto más, ¿no? Es decir, es el punto final, pero si pensamos el punto, si pensamos en la puntuación, el lugar en donde ponemos el punto es lo que le da sentido, un sentido u otro a la oración. Entonces, el final de una novela dialoga con toda la novela, ¿no? Para mí debería ser ese punto en donde uno diga, ah, a ver, voy a ir al final, al comienzo de nuevo, ¿no? En el mejor de los casos alguien releería la novela, pero al menos ir al comienzo, ¿no? Como ir a buscar algunos sentidos, y no todos, quizá, se abrochan, ¿no? Y comparte con el comienzo su naturaleza de borde. ¿Por qué? Porque dialoga con la estructura que lo dio a luz y con el silencio que lo sucede, ¿no? O sea, todo ese espacio en blanco que queda después forma parte para mí también de lo que genera el final. También me gusta mucho cómo lo explica Blanchot en el espacio literario. Él dice que la obra, cuando está terminada, expulsa a su autor, ¿no? Como que llega un momento, como tomando esta idea que les decía, cuando algo madura, bueno, ya está, ¿no? Como que uno ya no tendría más nada que hacer ahí, ¿no? Y expulsa, y uno debería aceptar, como les decía antes, bueno, que es momento de irse, aunque no tengamos a dónde ir, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho, quizás No, después... está bien, interesante, muy interesante. Horacio, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo cerrar una novela? ¿Cómo pensaste este tópico convocante hoy para hoy? Bueno, Gastón, frente a este tópico lo que primero hice fue apelar a mi experiencia como autor. Y lo que descubrí, que lo que menos me costaba en el momento de trabajar una novela era llegar al final. Es decir, sentía que llegar a ese final era un deslizarse, era la continuidad de un proceso que había iniciado 200 páginas atrás,
probablemente 2 o 3 años atrás. Yo apunté algo que dijo Natalia: el final aparecerá. Y yo lo que notaba cuando trabajaba una novela, o cuando trabajo una novela, es que finalmente ese final, que a veces no está tan claro en el transcurso, finalmente aparece. Y yendo un poco a buscar apoyo para esta charla que estamos teniendo, fui a un libro que a mí me ayudó mucho, que es el libro Para ser novelista, de John Gardner. John Gardner era un crítico literario, escritor y profesor de escritura creativa norteamericano. Trabajó y dio ese curso en varias universidades, y en una universidad de California fue profesor de Raymond Carver. La edición en español de Para ser novelista tiene el prólogo justamente de Carver. Y Carver cuenta una anécdota del cual él fue testigo durante estos talleres con Gardner, en la cual uno de sus compañeros presenta un cuento en la cual el protagonista del cuento es inválido, pero su condición como tal, su invalidez, no es revelada hasta el final, sino como es ocultada por el escritor, por el autor hasta el final, es utilizada como una especie de pase de magia, como un deus ex machina, que termina apareciendo esa invalidez como forma de cerrar el conflicto. Obviamente, Gardner cuestiona esta resolución y dice que una estrategia literaria que oculta información clave al lector para tomarlo de sorpresa al final de la historia, es una forma de engaño, ¿no? Acá también subrayé algo que dijo Natalia: el final no aporta nada, el final estaba. Por eso, en este caso, en el del alumno de Gardner no estaba, ¿no? Ahí el alumno de Gardner hace trampa. Por eso yo creo que en realidad no hay tal problema del final. El problema siempre es primero el principio y segundo el transcurso. Porque es la arquitectura que nos va a poder permitir a nosotros llegar a ese final, que sería como la cúpula, ¿no? A ver, yo entiendo y planteo que el primer problema es el principio, siempre. Y tomo y hago propias algunas cosas que tomo del libro de Gardner. Encontrar una buena historia, una idea, algo que provoque una reacción en el lector. Podríamos agregar encontrar, si es una novela en primera persona, encontrar una voz narrativa potente, magnética. Pienso, por ejemplo, en Precoz, de Arianna Harwitz, pienso en los protagonistas de las novelas de Lois, ¿no? Merca o la mamá de Johnny. Lo que dice Gardner es esto, acá copié lo que él decía: cuando llegamos a leer las 5 palabras de la primera página de una buena novela, nos olvidamos de que estamos leyendo palabras impresas en una página y comenzamos a ver imágenes. Nos deslizamos en un sueño. Y acá entramos a lo siguiente, que es el transcurso. ¿Cómo tiene que ser este sueño? Tiene que ser un sueño vívido, tiene que ser un sueño continuo, fluido. Tiene que dar la sensación de que todo avanza en un sentido. Por ejemplo, yo en estas vacaciones leí 3 libros de la francesa Delphine de Vigan. Los Reyes de la Casa, que fue el último, Las Gratitudes, que fue el anteúltimo, y basados en hechos reales, un cuento de hace 5 o 6 años, que me habían recomendado mucho por las redes. Cuando yo nombraba, bueno, me gustó mucho Los Reyes de la Casa, me gustó mucho Las Gratitudes, gente que interactuaba conmigo en redes me recomendaba otros de Delphine de Vigan. Y, por ejemplo, basado en hechos reales, sentía que me había gustado mucho los 2 primeros, y en este sentía que ese sueño del que habla John Gardner no fluía. En algún punto encontraba algunos atascos, por lo menos a mí como lector. Había algo de ripio en ese sueño que tenía que ser fluido, continuo, vívido.
A ver, este transcurso te va a llevar, si está bien construido, te va a llevar a un final casi como si te navegaras en un mar de aceite. El lector no debería tener la sensación, cuando uno llega a ese final, de que el autor manipula a los personajes de tal manera que los obliga a hacer cosas que en realidad no haría. Es decir, no tiene que notarse en ese final los hilos del autor. Pienso en el alumno de Gardner que ocultó la invalidez de sus personajes cuando era un dato clave en la trama. Y acá voy a ir al final de una exitosa novela argentina contemporánea, a la cual no voy a nombrar, que a mí me gustó mucho, pero cuyo final me significó una sorpresa. Es decir, en ningún momento pensé que el personaje principal de esa novela iba a hacer lo que hizo en el último capítulo. Entonces, hay algo que también anoté, hay algo que anoté de Natalia, ya lo dije antes, que es el final aparecerá, el final no aporta nada, porque el final, insisto, forma parte de una estructura preconstruida, es decir, es el último ladrillo en la pared. Los personajes, a veces, voy a citar acá a Roberto Fontana Rosa, ¿no? el humorista, escritor, talentosísimo de Rosario. Roberto Fontana Rosa ironizaba sobre aquellos autores que dicen que los personajes de sus relatos tienen como vida propia. Y Fontana Rosa decía, yo dejo a mis personajes en una posición, en una situación a la noche, cierro la computadora, me voy a dormir y a la mañana, cuando me levanto, la computadora está en el mismo lugar, los míos no se mueven. Es cierto, no se mueven. Pero hay algo que dice, hay algo de la ironía de Fontana Rosa que para mí no es cierta. Los personajes no pueden hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos achicado durante el comienzo y durante el transcurso de la novela su capacidad de acción. Al definirle una voz, al definirle unas características, al definirles un perfil, una personalidad, lo que hacemos es ir anulando posibilidades de acción en cuanto a trama se refiere, ¿no? Por ejemplo, si nuestro personaje principal es una persona muy tímida, que tartamudea, producto de su timidez, que producto de su timidez es una persona encerrada hacia adentro, con determinadas fobias sociales, etcétera, 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 no podemos esperar que en el final se transforme en alguien extrovertido, galante, simpático y abierto a lo social, ¿no? Es decir, de alguna manera, el final, cuando Natalia dice, el final dialoga con el principio, opinión con la cual comparto, es porque el final depende del principio y depende del transcurso. Es decir, hay un momento en que no puede, las posibilidades de final son muy pocas. Si aquí en esta reunión entre los 127 participantes hay alguien que está escribiendo una novela y tiene dudas de cómo llegar al final de esa novela, que la vuelva a leer tranquilo, que tome nota al costado de las páginas. Yo siempre sugiero imprimir y trabajar en papel, es decir, trabajar en la computadora, pero todas las revisiones hacerlas en papel, y va a ver que las posibilidades de sus personajes, a medida que avanza la novela, se reducen. Con lo cual es muy probable que cuando llegue al último tercio o al último cuarto de la trama, haya muchas posibilidades para su. Como en la vida, en algún momento uno comienza a construir caminos y cerrarse otros. Gardner dice, ustedes saben cómo son los norteamericanos, les gustan las fórmulas. Y Gardner da una fórmula que a mí me parece muy interesante. Él dice que una trama básicamente tiene esta constitución. El protagonista de una historia quiere algo y va por ese algo, va a buscarlo.
y enfrenta los obstáculos. Frente a enfrentar los obstáculos de su deseo, de su ambición, de su voluntad, hay tres desenlaces posibles. Gana, es decir, conquista lo que busca, pierde, se frustra o se inhibe. No hay mucho más, dice Gardner. Yo no me animaría a aseverarlo yo, que sé bastante menos que él, pero creo que algo de eso hay. En algún momento, la construcción de nuestra novela reduce las posibilidades de nuestros protagonistas, personajes centrales, y el juego pasa en eso. ¿Consiguió lo que quería? No lo consiguió. Tal vez frente al obstáculo termina inhibiéndose y no se anima, que también es un camino literario interesante. Me parece que por ahí va la cosa. Y un poco subiéndome a la idea de Natalia, creo que cabe pensar la idea del final como un elemento que dialoga con el principio, lo que está escrito. Pensaba mientras los escuchaba, me había hecho un apunte a propósito de lo que los dos dijeron, y esto del engaño y de la trama, porque me parece que lo que iba a preguntarles o consultarles o compartir esta impresión tenía que ver no ya con el final, sino con esta figura que decía Horacio del transcurso, ¿no? Me pareció el ir hacia, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? Y es el concepto de honestidad, que es básicamente el no engaño al lector, ¿no? Porque digo, si uno cuando escribe y promete un monstruo, me parece que el monstruo tiene que estar en algún momento, y tiene que estar hasta el final, ¿no? No suena creíble que el malo termine convirtiéndose en alguien bueno y que el asesino o el que uno presenta como asesino no termine matando a nadie, y si uno presenta en la historia una pistola, es raro que esa pistola en algún momento no dispare. Si no dispara es porque algo no estuvo bien construido ahí. Entonces quería preguntarle, a propósito de lo que dijeron, ¿qué piensan de este concepto de la honestidad, ¿no? La honestidad que también tiene que ver con el vínculo que construye el escritor con el lector, ¿no? Natalia, te dejo Sí. esta reflexión. Sí, es enorme el asunto de la honestidad, porque nos podría llevar por muchos lugares. Pero sí, me quedo un poco, me quedé pensando en esto que decía Horacio, de que las posibilidades del final son muy pocas. Yo coincido absolutamente, pero también creo que a veces no es tan fácil saber, no es tan fácil para cuando alguien está, qué sé yo, comenzando a escribir sobre todo, ¿no? Como saber aceptar, diría, ese es el verbo, aceptar que esas posibilidades son muy pocas. Y eso se toca, me parece, con lo que vos llamás honestidad, Gastón, ¿no? Como, porque hay un punto en donde cuando alguien empieza a construir el universo que implica una novela, pareciera por momentos que todo es posible, ¿no? O sea, y que además uno va a tener la posibilidad ahí de decir todo lo que quisiera decir. Y después la construcción narrativa empieza a imponer sus límites, ¿no? Tal como lo decía Horacio, ¿no? Como los personajes empiezan a ser lo que son y no lo que uno quisiera que sean. Pero, ¿cómo es esto? ¿No? Digo, me imagino que muchos de los que nos están escuchando, que quizás están empezando a escribir, dicen, bueno, pero ¿cómo es? O sea, ¿yo cómo me doy cuenta? Me habla el personaje, se levanta, me dice. Y a mí me parece que es algo que se aprende en pequeñito, ¿no? Como en una dimensión micro, y después eso tiene relación con una dimensión más grande, ¿no? Lo voy a explicar con algo que tenía en mis apuntes para hablar de esto de cómo no cerrar en el sentido de coagular sentidos, ¿no? Cerrar como el arte de saber dónde poner el punto final, que no es otra cosa que decir el arte de saber aceptar los límites, ¿no? Bueno, donde yo no puedo poner una palabra más, no puedo dotar a ese personaje de una cosa más, no puedo ir más allá, por más que quiera y por más que yo sea la que está tipeando, no importa eso. La ingeniería narrativa impone sus reglas si uno la deja crecer, ¿no? Que también no es más que saber cuándo callar y confiar en que
ha sido dicho, ¿no? Lo que uno tenía por decir. Yo me preparé 3 ejemplos de oraciones, ¿no? que saqué de gente que confía en mí para que acompañe sus escrituras, y con mucho cariño lo vamos como podando, ¿no? Y la voy a poner en el chat porque al leerla es como más difícil que me puedan seguir. Es muy, muy simple lo que voy a decir, pero gráficamente, ahí va, un segundo. Una es... una oración, ¿no? Con el ajo nunca se sabe lo que pueda llegar a suceder. Bueno, ¿por qué no poner con el ajo nunca se sabe? ¿Por qué seguir, no? Otro ejemplo. Pienso, si no me habrá faltado llorar de niño. Fíjense que cómo dialogan los sentidos con otras cosas que pueden venir si la oración recibe su punto antes, ¿no? Pienso, si no me habrá faltado llorar. Eso contiene también el de niño, pero es infinitamente más vasto, ¿no? Uno puede pensar muchas otras cosas si alguien escribe, pienso, si no me habrá faltado llorar. Pero ¿qué pasa? Cuando uno viene como embalado en lo que quiere contar y en lo que está diciendo, bueno, claro, uno tiene, por ejemplo, un niño en la cabeza, ¿no? Y uno está con la propia historia, con lo que quiere decir y demás, pero lo que ocurre es que el lector va creando sus propios sentidos y sus propias escenas, y hay que permitir que los sentidos se disparen, ¿no? Como que bailen alrededor de las oraciones. Y eso en buena medida tiene que ver con saber poner el punto a donde va y no después, ¿no? Y esto que estoy diciendo es igual, vale lo mismo para el punto final de una novela. Creo que tengo un ejemplo más, un poco más, con una mínima complejidad mayor, porque tiene podadas, un segundo que pensé que me había copiado y no me copió. Ahí está. Admiré con placer, la primera, ¿no? Admiré con placer cómo, despacio, con cada mordedura, iba perdiendo su fuerza vital hasta que se quedó quieto. Y fíjense, con menos palabras, ¿no? Admiré cómo, despacio, con cada mordedura, iba perdiendo su fuerza vital. Que implica lo otro, ¿no? Está, lo que sacamos, no es que lo sacamos, no perdemos sentido, claro, pero está. Entonces, ahí, ¿qué quiero decir? Aprendiendo a buscar dónde poner el punto final, incluso a veces como un ejercicio, ¿no? Como a ver si lo pongo más acá, y con estas 3 palabras, ¿alguien puede llegar a suponer esas que siguen? Bueno, el punto final de una novela es bastante, es un procedimiento bastante similar, ¿no? Cómo reconocer cuando no tengo que poner palabras de más. Y ahí para mí, yo no lo había pensado en términos de honestidad, Gastón, pero creo que hay algo honesto, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿qué va a ser? Esto es lo que tengo para dar en esta novela. O sea, quizá me quedan un montón de cosas para decir, bueno, tendré que escribir otras, lamentablemente, y empezar de nuevo. Pero me parece que es clave, por eso la escritura no es un oficio del que se pueda salir ileso, es decir, no hay manera de que estas cosas no reboten sobre uno, ¿no? O sea, si uno empieza a aprender, a limitarse, a decir, bueno, o sea, ¿qué va a hacer? A mí me encantan las oraciones grandilocuentes, me encanta, no sé, poner un montón de adjetivos y una cosa muy florida. Bueno, muy bien, eso no está mal, pero hay que ver si va con lo que querés contar. Hay que ver si va con el personaje, ¿no? Entonces, en ese diálogo hay algo del final. No sé, a las 7. Marisa, estaba con el micrófono abierto. Marisa, si podés mutearte, o le digo a Adrián, ahí está. Bueno, perdón, Natalia. No hay problema, igual era eso, ¿no? Como mi intención era darles alguna herramienta para reconocer cómo saber cuáles son esas posibilidades, que son muy pocas, que estoy de acuerdo con lo que decía Horacio.
Pensaba en esto del recortar, ¿no? Porque es casi como un duelo que uno hace cuando tiene que corregir e ir eliminando, porque uno se encariña a veces de las frases porque cree que son magistrales o que encontró una figura hermosa y después se da cuenta que es más lo que entorpece que lo que suma en el texto. Y también pensaba paralelamente lo acostumbrados que estamos o lo atravesados que estamos a la narrativa audiovisual, ¿no? Y a lo emotivo, que generalmente son los cierres vinculados a cierta épica y a cierto reencuentro, que el bueno siempre gana. Y todo, Horacio, si eso se puede traspolar o sirve como recurso para el cierre de una novela, lo emocional, lo emotivo. Mira, Gastón, antes quería aportar algo sobre el tema de la Sí, sí. honestidad. La honestidad del texto está dada por la información que vos le das al lector. Vos al lector le tenés que dar la información que necesita, nunca de menos, tampoco de más, la que necesita, la indispensable. No hay que poner a prueba al lector. Hay un gran... para fijarse cómo la honestidad de un argumento, de una trama. Un buen ejemplo son las novelas policiales de enigma, ¿no? Todos hemos leído alguna vez una novela de Agatha Christie o hemos visto una película de Agatha Christie o de autores similares. ¿Cuál es el esquema? Vamos a suponer que hay un asesinato. Entonces tenemos, fulano lo quiere matar por tal razón, Perengano tiene también razones para matarlo por otras razones, y vamos sumando candidatos. Hasta que finalmente el detective o la detective, estudiando el escenario, resuelve, bueno, el que la mató fue fulano. Cuando el lector llega a la resolución, a la develación del enigma, se da cuenta, se lo dice Hércules Poirot, ¿no? En el momento que está resolviendo el caso, se da cuenta que la información siempre estuvo ahí. No es que Hércules Poirot sabía algo que el lector no sabía. Todos los elementos que transformaban en culpable al mayordomo, por tomar un tópico ya humorístico del policial de enigma, todos los elementos estaban puestos, el autor los había puesto dentro de su narrativa, astutamente mezclados con otros para que no fuera fácil resolver ese enigma. Y aquí vuelvo a Gardner. Gardner dice que la trama no es, y esto tiene que ver con la honestidad, la trama no es una sucesión de sorpresas, sino una sucesión cada vez más emocionante de momentos de comprensión. Entonces, la clave no es sorprender con un as bajo la manga en el final al lector, sino posibilitar que el lector comprenda el espesor dramático de la historia que le acabamos de contar. Que este final llegue con la última pieza del rompecabezas que le permite al lector tener una mirada más amplia, o una mirada amplia y profunda, sobre todo, del drama del personaje. Y vos me decías sobre el tema de la Lo influencia del emocional, audiovisual. claro. Mira, yo te voy a contar dos cuestiones mías. Estoy leyendo ahora la biografía de Osvaldo Soriano, escrita por Ángel Berlanga. Y Soriano fue alguien que recién accedió a la lectura y a la literatura de grande, a los 20 años. Su formación previa había sido su vida había sido una vida de pueblo en pueblo, siguiendo a su padre, que era un capataz, creo que de obras sanitarias, y su formación había estado dada por las historietas, pero sobre todo por el cine, ¿no? Sobre todo, incluso por el cine folletinesco. Él admiraba mucho a El Gordo y el Flaco. Su primera novela, Triste Solitario Final, tiene que ver con El Gordo y el Flaco. Y cuando escribe Triste Solitario Final, él construye cada capítulo con la idea de continuará, lo que hoy en el mundo de la serie se llama cliffhanger. Es decir, cuando terminás un capítulo, ese capítulo tiene
una situación de incógnita que estimula tu ansiedad para continuar el capítulo siguiente. Bueno, eso lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien la producción audiovisual. Yo lo que creo que, cómo se interrelaciona lo audiovisual con lo literario, hoy lo que veo es que lo literario influye más en lo audiovisual que al revés. Las grandes plataformas de streaming... Yo te preguntaba si recomendás o está bien que para el cierre de una novela se apele a lo emocional, a lo emotivo. Yo creo que tenés que apelar a lo que te pide la historia. Tenés que apelar a lo que te pide la historia. Yo particularmente me ha pasado... yo particularmente no soy de finales emotivos. Es decir, no soy de finales que te hagan escuchar violines, ¿no? En los oídos, pero si el texto lo pide, sí. En eso me parece que no hay recetas. Entiendo que tiene que ver con el tenor de la historia que vos busques. Si alguien acá está escribiendo una... voy a poner el ejemplo de Triste Solitario Final, de Soriano, que no la he leído, que la leí hace 25 años, no la he vuelto a leer, estoy leyendo la biografía. Pero me acuerdo muy bien el título de la novela, Triste, Solitario y Final, tiene que ver con el final de El largo adiós, de Raymond Chandler. Raymond Chandler era un autor que a Soriano le gustaba mucho, uno de los autores canónicos del policial norteamericano. Y el final del largo adiós es más o menos así, es no te digo adiós ahora, te lo dije cuando fue Triste, Solitario y Final. Así. Bueno, esa frase tiene una emotividad brutal, es una bomba atómica emocional, ¿no? Está puesta en el final de una novela policial clásica de los años 30, 40. Y además en un momento en donde no estaban las series ni el mundo audiovisual tan desarrollado como para influir sobre la literatura, sino más bien al revés. Con lo cual, lo que creo que eso es una decisión que pasa por el autor. Me parece que pasa por... No me animaría yo a decir que un final más, entre comillas, racional o intelectual, o como quieramos decir, que podamos decirle, es superior a un final que apunte a generar una reacción emotiva. Pero más bien, a mí me gustan mucho las novelas que me generan algún tipo de emoción, ¿no? Bueno, digo, por ejemplo, la de Pablo Ramos, que tienen una cuerda emotiva que a mí me gusta mucho, Sí. pese a su dureza y pese a su oscuridad. Es cierto. Le hago la última. Ahí, perdón, Sí, perdón Natalia, Gastón, sí. sobre lo emotivo me interesaba agregar algo, Por supuesto. quizás con un poco, para si podemos debatir tal, un poco de picante. Es decir, a mí no se me ocurre cómo al escribir, no creo que uno pueda escribir buscando determinada emoción en el lector. Es decir, me parece que, no sé, quizá la memoria me falla, pero creo que es de Flannery O'Connor. Flannery O'Connor dice, no se genera tristeza con tristeza, ¿no? Es decir, uno busca mostrar, hacer transcurrir en la novela las cosas que le ocurran a los personajes, y las emociones que eso genera no están al alcance del autor, ¿no? Es como, digo, no sabría decir qué es un final emotivo, no lo sé, o qué es un final intelectual. En todo caso, sí podríamos hablar de novelas que sean más, que estén ahí, como que tengan una pata en lo ensayístico, en lo filosófico, o en lo emotivo, ¿no? Como tinte, pero esto digo porque, también lo digo no solo porque los escuchaba hablar, sino porque lo he escuchado, qué sé yo, de gente en los talleres, ¿no? Como, yo en esta parte quiero que el lector se emocione. Bueno, hablando de límites, no es posible, o sea, lo siento, perdón, pero eso no está a tu alcance, sería la respuesta.
Porque ahí entramos justamente a meter un pie en un terreno que no nos pertenece, ¿no? Como que el texto tiene que estar lo mejor logrado posible y lo que ocurra con él no está a nuestro alcance. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Natalia. Y por eso ponía el ejemplo de las novelas de Pablo Ramos, que tienen tramas muy oscuras, muy fuertes, y sin embargo a mí, cuando yo las leo, yo, lector, me emociono, me emociono. Y había marcado, mientras Natalia hablaba, yo estaba pensando en mi cabeza, novelas que me hayan impactado desde lo emocional. Una de las últimas, que la leí hace 5 o 6 años, es Stoner, de John Williams, que le editó acá, creo que Fiordo. Creo que la editó Fiordo. Es una novela preciosa. Es una novela melancólica. La reeditó ahora de nuevo, porque fue un éxito de venta, Stoner. Claro, y Novelón, sí. es la historia de un profesor universitario oscurísimo, gris, que va llevando su vida como puede, y tiene una relación matrimonial estandarizada, y después creo que tiene algún tipo de enamoramiento con otra mujer, y es sin ser, dice Natalia, seguramente John Williams no haberse propuesto en el capítulo 14, acá los hago llorar, algo que por ahí sí se propone un autor de telenovelas, por ejemplo, y legítimamente, viste, John Williams te pega, ¿no? Me pasa con alguna de las novelas de Julián López, con El luchón de los mamíferos, por ejemplo, ¿no? O con Una muchacha muy bella. No creo que Julián haya dicho, acá meto esta alusión de titanes en el ring, en el Club Riestra, en Una muchacha muy bella, y una escena donde un chico y su madre toman el colectivo 44 para hacer emocionar a Convertini, que conoce el Club Riestra, que tomaba el colectivo 44 y que era fanático de Titanes en el ring. Me parece que hay la posibilidad de emocionarse está, como bien dice Natalia, muy vinculada a determinados efectos sobre el lector, o sea, lo que el lector lee. En un momento vos dejás de escribir, vos dejaste de escribir, pusiste punto final, esa novela ya es del quien la está leyendo, y lo que le genera al lector ya es algo que no te incumbe. Yo estoy entrando en una novela de terror, como ven, voy a... Se te va yendo la luz. Iba a hacer una última pregunta, pero viendo la hora y para que no abusar tampoco de Natalia y de Horacio, ahora te agarró como un reflector de abajo, estás como una especie de Yo les monumento voy a a, la, monumento yo les a voy la a contar a literatura. los amigos de este Zoom, que mi casa tiene orientación este. Yo estoy en un barrio llamado Parque Chacabuco, en Buenos Aires. Es un barrio todavía bastante de casas bajas, y tengo orientación este. Estoy en la habitación que era la habitación de mi hijo mayor, ahora mi hijo mayor está viviendo en España, entonces me está agarrando todo el sol del crepúsculo, el último sol de la tarde. En 10 minutos más voy a tener que pararme a prender la luz. No, envidia, es sol el sol. Pensé que era una luz artificial que habías No, encendido. cuando empezamos tuve que cerrar la cortina porque era un baldazo de luz. Ahora ya estoy agarrando los últimos estertores del crepúsculo. Muy bien. Voy a abrir no sé, Adrián, si en el chat, entiendo que sí, había preguntas para Natalia y para Horacio, y lo tengo ahí a John Fonseca con la mano levantada. Con la mano levantada hace un rato, Con que la mano quería hacer levantada hace un una rato. pregunta. Vamos, si querés, primero, no sé si, Adrián, hay algunas preguntas en el chat, si querés leerlas. Yo me anoté, si querés, Gastón, un par de cosas dale. que vi ahí mientras leía. Sobre todo vi que varios preguntaban qué opinamos de los finales sorpresivos o los abiertos. Sobre los sorpresivos, bueno, Horacio dijo algo antes con lo que yo coincido. Es cierto que hubo otra época de la literatura en donde, sí, digamos, seguramente muchos tienen en mente cuentos con finales sorpresivos. A mí me parece, eso es a mí la literatura que me interesa, ¿no? La que me gusta leer, la que yo trato de hacer. Me parece sí que el texto no debería ser deshonesto con el lector, y
y que el final no tiene por qué sorprender, digamos, ¿no? Como que no encuentro ahí belleza literaria, la verdad, sino cuando me ocurre como lectora, más vale me produce como cierto rechazo, no me gusta, digamos, me disgusta. Porque, digamos, si hay algo que uno tiene que conseguir y que es muy difícil porque trabajamos con un artificio, trabajamos con palabras, entonces uno debería ir en busca de que no se note lo que uno está haciendo, ¿no? Que no se note la intención, que no se note la intención estética, y el final sorpresivo no hay manera de que no se note, o sea, es como si de pronto se aparece el autor, ¿no? Uno viene leyendo y de pronto es como si se apareciera el autor y dijese, ah, mira lo que creíste, bueno, no era así. Y ahí, en donde ya uno no quisiera para nada que esté el autor, ¿no? Entonces, bueno, bueno, no encontraría belleza ahí. Lo que le llaman finales abiertos, ahí me parece todavía más interesante pensar eso, porque yo me pregunto ante esa pregunta, bueno, ¿qué sería un final abierto y qué sería un final cerrado, ¿no? Entiendo, o sea, hago esta pregunta a propósito para que lo pensemos. A mí me parece que la literatura en general y las novelas y las buenas novelas persiguen las preguntas, ¿no? Persiguen la posibilidad de que los sentidos, como decía antes, sobrevuelen alrededor del texto y no cierren, ¿no? Entonces, sí, un final, digamos, que busca decirlo todo y que quiere atornillar los significados, si por eso entendemos como cerrado, no me parece que sería favorable para la novela. Y dentro de los finales abiertos, o sea, lo que entiendo que le llaman abierto, con el único con el que yo no estaría de acuerdo, digamos, o lo discutiría, es con esos finales en donde se nota que el autor no supo resolver algún asunto y deja como, bueno, no sé, listo, me cansé, pongo el punto acá. Ahí, ¿por qué? Porque, es decir, porque cada vez que el autor se aparece, o por exceso o por defecto, eso no es saludable para el texto que uno está escribiendo, ¿no? O sea, como el concepto sería ese. Sí, coincido con Natalia. A mí me gustan los finales abiertos, en el sentido de esos finales que dejan como una persiana, como una rendija en la cual sabemos que pudieron haberle pasado, van a pasar otras cosas a los personajes, no es un redondel perfecto la trama que estamos contando. Es decir, dejas algo abierto a la posibilidad de que el lector reinterprete lo que vos has escrito. También es cierto, y me ha pasado, que a veces los lectores quieren que les cuentes todo como si fuera una moraleja de una fábula de Esopo. Hay como una tendencia a eso. Y yo que por mi faceta de escritor de novelas infantiles y juveniles voy mucho a los colegios, veo que los chicos están muy predispuestos a eso. Es decir, no quieren los finales abiertos. Quieren saber exactamente, pero bueno, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué pasó exactamente? En lo oscuro que hay en mí, mi anteúltima novela, perdón, en Los que duermen en el polvo, mi anteúltima novela, hay un enigma que está vinculado a la suerte que corrió la esposa del protagonista y narrador. Y yo nunca digo exactamente qué pasó, lo doy a entender. Y más de una persona adulta ya me pregunta, bueno, pero ¿la mató o no la mató? ¿Qué pasó? Yo creo que por ahí es un error mío narrativo, que no di todos los elementos, yo creo que sí. Pero a veces pienso que también tiene que ver con... Borges decía que Poe, al crear las reglas del policial con los crímenes de la calle Morgue,
también había prefigurado una forma de lector, que era el lector que leía todo en clave de enigma policial, y vos podías leer hasta incluso el Quijote en clave de enigma policial. Entonces, que no solo crea un género, sino que crea un formato de lectura. Y yo creo que tal vez hay un lector seteado por las producciones audiovisuales que necesitan el final absolutamente masticado, ¿no? Como si fuera papilla de bebé. No le des algo que vaya un poquito por afuera, porque por ahí los decepcionás. Esto no es una crítica al lector, digo que me parece que pasa eso, es un acostumbramiento. Quizá, perdón Horacio, quizá podríamos pensar que tiene que ver con la época, ¿no? O sea, vivimos quizá una época en la que pareciera que todo tiene que ser dicho y todo tiene que ser mostrado, ¿no? Y ahí todavía más, ¿no? Podríamos pensar si se trata, si la literatura debería responder a eso o justamente abstenerse, ¿no? Claro, sí, sí. Vamos a, antes de darle la palabra a John, veo que hay muchas preguntas en el chat. Sería bueno para ordenar un poco, si después Adrián las va anotando, las leemos todas juntas y en todo caso respondemos así como de a tanda de preguntas, o si no, como John, que levantó la mano, que eso se da abajo. Hay una carita sonriendo con una estrellita o con un signo más que dice reacciones, ahí es levantar la mano. Así que le voy a dar la palabra a John Fonseca. ¿Qué tal, John? Hola Gastón, hola a todos, muchas gracias. Bueno, muy interesante todo el tema del final. A mí me gusta escribir más cuentos, pero estoy ahora en un trama de completar una novela corta, llevo 60 páginas, pero bueno, no sé, tal vez creo que ya hay casi 2 cierres en la novela corta, pero bueno, en muchas convocatorias estoy desde Colombia. Exigen que las novelas, digamos, la mayoría son mínimo 100 páginas. Entonces estoy con ese dilema de cómo siento que ya está como dicho lo que tenía que plantear, pero si quiero participar en estas convocatorias tendría que extenderla y ahí es donde he estado como en ese conflicto. Si lo que ustedes dicen, trato de irme por otra subtrama, profundizar o hablar más y más o dejarla ahí como en estas páginas, en 60 páginas, 21.000 palabras, digamos, cerca a una novela como La Metamorfosis o como Pedro Páramo, que tienen esa cantidad de palabras más o menos, ¿no? Entonces es eso, Gastón. John, Bárbaro, John. Lo lleva el viento a John, me parece. estás Hay al aire libre, lo al cual está aire muy libre, bien. John. Sí. Yo lo que te diría, John, es que yo te aconsejaría, sin haber leído tu novela, es que no esfuerces en extender, agregar 40 páginas más para llegar al plazo de presentación, porque probablemente lo que estés haciendo es llenando de palabras y no de contenido, diríamos, ¿no? Si vos sentís al leer hoy tu novela de 60 páginas que lo que vos querés decir, que el drama que vos estás contando, el conflicto del personaje, la parábola del personaje, está cumplida, se entiende, es decir, si como diría Gardner, es decir, tu personaje fue en busca de su deseo, enfrentó los obstáculos, sí, o bien triunfó, o bien fracasó, o bien se inhibió, y está todo claro, bueno, listo, no lo estires, no agregues más, porque agregar no va a ser más sólida tu novela, la va a ser mucho más débil, ¿no? Estarás estirando, ¿no? No estarás dándole más fortaleza. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Horacio y además lo que agrego para John y para los demás quizás que nos están escuchando, por supuesto que el diálogo, o sea, escribir es un asunto que como siempre decimos, no es rentable, ¿no? O sea, es como muy complicado, uno tiene que trabajar otras cosas para mantenerlo y entonces por supuesto que uno quiere entrar, ¿no? O sea, ganar un concurso, que lo editen.
Y entonces, en ese momento empiezan a convivir como dos universos, ¿no? El universo de lo artístico, con todas sus reglas, y otro universo completamente distinto, que tiene otras reglas muy diferentes, que es el comercial, diríamos, ¿no? En donde los premios también están incluidos, por supuesto. Entonces, el gran desafío para mí de escribir es conciliar dentro de uno, de alguna manera, esos dos mundos, si es que uno quiere publicar, por ejemplo, pero nunca que esa conciliación afecte la obra. Es decir, nunca, porque yo siempre digo que, que escribir nunca es obediente, que no se puede, digamos, hay una única obediencia al escribir, que es la obediencia al texto. Si uno obedece a, por ejemplo, el capricho de un concurso de que son 100 páginas, estará pervirtiéndose, digamos, y pervirtiendo la obra, y por lo tanto haciendo lo que decía Horacio. Hay que buscar por dónde, ¿no? Como hay que ir por otra puerta, o sea, no será con esta novela, John, que puedas mandarlo a esos concursos. Será de otra manera. Busca otras puertas que te permitan entrar con lo que vos creás, y no con lo que los otros te dicen que vos deberías crear. Porque para mí ahí en poder mantener lo singularísimo de uno, justamente ahí está la chance de poder ingresar a ese mundo comercial, siendo alguien que nadie más que vos puede ser como vos y escribir lo que vos escribís. Pero entiendo que eso a veces genera como digamos, frustraciones, ansiedad, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, son arbitrariedades, es arbitrario que una novela tenga que tener 100 páginas o menos, o más. Leo algunas preguntas así como varias juntas y ustedes, Natalia y Horacio, contestan lo que les parece, ¿no? Por supuesto. Dice Paula Lerchundi, en novelas de género policial o en las de enigma, sino por ejemplo en novela negra, ¿cómo se trabaja el final? ¿Se devela el enigma o secreto? ¿Admite final abierto? Más abajo dice Mario Domínguez, respecto a la honestidad con el lector, si el ser humano tiene comportamientos y actitudes sorprendentes, ¿por qué no? ¿O por qué un final no puede tener, también me imagino, un comportamiento o condiciones de sorprendente o de inesperado? Alejandra González, ¿puede ser un pueblo el protagonista? Empecé una vez el texto de la nada y fueron apareciendo personajes, avancé en el tiempo y luego de 60 páginas me paré sin saber cómo seguir, qué final darle. Bueno, voy con esas tres. Sí, yo digo algo sobre esto de, bueno, si los seres humanos, o las conductas, no sé cómo decía, si son sorpresivas, ¿por qué una novela no? Bueno, a mí en principio me parece que no necesariamente, es decir, una cosa es la vida corriente y otra cosa es escribir una novela, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser fiel reflejo, digamos, para la realidad está la realidad. Construir una novela es un arte, es decir, estamos hablando de cómo conseguir belleza artística. Entonces, digamos, los procedimientos para alcanzar esa belleza no son los mismos que la realidad. Entonces, desde ese punto, yo no encuentro, digamos, que haya como una necesaria correlación entre una cosa y la otra. Porque de hecho, por ejemplo, si pensamos, no sé, se me viene a la mente la novela Sin Destino, que es una novela de Imre Kertész, que fue premio Nobel en el 2002, es un autor húngaro, que estuvo en Auschwitz, y esa novela es la historia de un chico de 18 años que es deportado a Auschwitz y que, bueno, se salva gracias a que termina la guerra y los liberan. Es una novela que genera esa algarabía de leer algo bello, a pesar de que cuenta el horror, ¿no? Entonces, y es una gran novela, justamente porque genera ese goce de la quiero seguir leyendo, aún cuando está contando una de las cosas, no sé, más difíciles que tendríamos para leer. Si los procedimientos de la realidad
fuesen los mismos, probablemente sería una novela ilegible. O sea, hay cosas que son imposibles de decir, imposibles de ver. Entonces, me parece que es como un buen ejemplo de no son los mismos, los mismos procedimientos. Y sobre si un pueblo puede ser el protagonista, sí, por supuesto que sí. Yo quería aportar a la persona que preguntó sobre la novela de Enigma si podía admitir un final abierto, y justamente es el género que menos admite un final abierto, porque la novela Enigma su truco consiste en plantear algo en apariencia irresoluble, una incógnita que hay que develar, y el final necesariamente tiene que ser llegar a la develación de ese misterio, ¿no? Por eso es el típico de novela, típico género, el policial de enigma, que no admite muchas posibilidades de final abierto. Ahí tiene la mano levantada Enrique. Enrique Paf tiene la mano. Sí, vamos con Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Hola, buenas tardes. Yo fui a un taller de novela hace un tiempo y quien lo dictaba en su momento dijo, si no tienen ya un final para su novela, no comiencen a escribirla. Yo no coincidí con eso. Para mí puede haber una idea de final, o sea, tengo que saber hacia dónde va la novela, pero no necesariamente el final absoluto, porque en el transcurso de la escritura pueden suceder algunos procesos, digo, en el autor, que vayan modificando ese final. No sé si les pregunto, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Creo, Enrique, que yo estoy de acuerdo con vos. Me parece que no tenés que tener necesariamente el final atado como con un moño. Tenés que tener una idea, pero la escritura es un proceso, y de acuerdo o en función de lo que les comentaba anteriormente, yo creo que depende mucho del comienzo y del transcurso. Con lo cual, estoy de acuerdo con vos que no es indispensable saber el final de la novela para poder escribir una novela. Y vi que aquí la compañera que preguntaba sobre el final abierto o cerrado, no hacía referencia a las novelas de enigma, sino a la novela negra en general. Yo creo que la novela negra, por ahí, la que no está tan atada a la cuestión policial, diríamos, sí puede admitir, claro, un final menos explícito. Yo también Ahí hubiera estado Mónica de Bergman tiene acuerdo. la palabra. Perdón, Adrián, sí. Natalia, no, digo sí, que sí. también hubiera estado de acuerdo con vos, Enrique, así que adelante. Antes de ir a Mónica, quiero leer dos preguntas. Ahí le doy a Mónica la palabra. Dos en el chat. Jesús María dice: tengo un capítulo de novela que es una conversación eterna que aburre. La idea es aburrir a los personajes en esa situación, pero como lector también me resulta interminable. ¿Está bien eso? Y dice Julián Balinotti: ¿qué pasa cuando el final es coherente con la novela, pero no hay una forma orgánica de llegar a él? Armando el argumento de un cuento, novela, me falta el eslabón medio entre el nudo y el final. ¿Cómo tratar un conflicto irresoluble sin recurrir a la tragedia? Estas dos consultas, y ahora vamos con Mónica. Perdón, antes del de coherente habías leído. No lo El de Jesús María dice: tengo un capítulo de novela que es una conversación. El del aburrimiento, sí. Sí, perdón. No sé, me parece que una cosa es querer aburrir a los personajes y otra cosa es aburrir al lector. Al lector hay que ganárselo. Nadie va a leer lo que uno tiene para escribir
porque sí, es decir, y hay muchas maneras de ganárselos. El enigma no es la única manera, ¿no? Hay muchas formas se trata de buscar, como les decía, ¿no? Escribir es buscar alguna forma de la belleza. Entonces, si en ese aburrimiento no hay alguna forma de la belleza, y bueno, ese capítulo probablemente no funcione. Porque el lector, o sea, también, esto es algo esto de ganarse al lector, lo aprendí de María Oneto, que fue mi maestra de teatro, de quien lamento muchísimo bueno, que no esté de este lado del mundo ya, y ella, cuando pasábamos y hacíamos escenas, nos decía, vos te tenés que ganar al espectador. ¿Por qué? O sea, lo decía bien, ahora capaz que suena, ¿por qué te crees que alguien va a estar ahí mirando lo que vos haces si vos no irradiás algo que el espectador diga o piense, ay, quiero ver qué hay ahí? No es por caridad que nos leen o nos miran. Entonces, bueno, eso, hay que escribir con la idea de ganarse al lector de alguna manera. Sí, de acuerdo con Natalia, si te aburre a vos como lector, si vos como autor, al leer tu propia creación, sentís que hay ese capítulo eterno de diálogo, te aburre, probablemente aburra a alguien que lo está leyendo por primera vez. De acuerdo. Bien, ahora Perdón, sí. el otro Sí, que sí, decía que el final es coherente, pero falta un eslabón, y bueno, o sea, ¿cómo quizás no falte recurrir a la trabajo. tragedia? Sí, ¿cómo no recurrir a la tragedia? Decía, para unir el nudo con el final. Sí, para mí es muy difícil contestar esa pregunta sin leer el texto. No lo sé, digamos. Lo que sí me doy cuenta es que esa coherencia está todavía en la mente del autor y no en el texto, ¿no? Claro. Entonces, falta trabajo. Por eso decía, una novela es un lugar donde estar en todos los sentidos del término, ¿no? O sea, un lugar donde estar a uno le da cierta seguridad, pero a veces le da hastío también, ¿no? Sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí. Bueno, hay que estar para la novela el tiempo que haga falta, hasta tanto la estructura, la ingeniería, digamos, se termine y llegue ese momento que decía Blanchot, que la novela expulsa al autor. Creo que sencillamente falta trabajo, tal vez, sobre la novela. Un buen consejo para quien preguntó sobre este tema, un buen consejo es que la lea al leer a otros, algún compañero de taller, si no va a un taller, alguien que uno juzgue como positivo, como buen lector, que la lea a leer y que espere la devolución. En general funciona el leer a otro. El otro siempre va a encontrar algún elemento que enriquece lo que uno escribió. Y por ahí te da la puertita para resolver ese conflicto que no te deja avanzar. Sí, ahí vamos ahora sí que con Mónica, que tenía la mano levantada. ¿Qué tal, Mónica? Hola, ¿qué tal? Bueno, me gustó muchísimo este encuentro con estos escritores, me pareció muy valioso, estoy muy contenta de haber estado. Dos cosas me gustaron especialmente, una especialmente es cuando Graciela dijo cómo más es menos, menos es más, perdón, cómo hay que tener el talento para saber cortar la frase y darle contundencia, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? No sé, leyendo mucho y escribiendo, me parece. Sí, así, haciendo Sí, gimnasia. exacto. Y otra cosa que quería decir respecto de los finales melodramáticos o cómo emocionar al lector. Yo escribí 2 libros, uno de los cuales trata sobre unas nenas, y todos me preguntaban cómo había hecho yo para poder hablar con la voz de una nena de 12 años. Lo único que tengo para decir es que yo soy naturalmente chiquilina, digamos, ¿no? Conservo mi parte infantil, y eso es lo que a mí me permite poder hacerlo. Entonces creo que lo que hay que tomar en cuenta también es la personalidad del escritor. A mí, por ejemplo, el humor en la escritura me fluye, porque
naturalmente soy alguien que se ríe de las situaciones y alguien gracioso. Bueno, nada, pensé que yo no podría como voluntariamente producir humor si yo misma no me riera a menudo de las situaciones. Eso nada más. Gracias, Mónica. Gracias. Hay dos preguntitas en el chat y ya después voy con Pablo. Dice Natalia, ¿podrías ampliar un poco tu opinión de lo que considerás búsqueda de la belleza en una novela corta? Y después también a Natalia, ¿cómo encontraste el final para 27 noches? Me fascinó ese libro. La primera es Elizabeth Blanco y la segunda Andrea Baroncini. Bueno, la búsqueda de la belleza no, es algo, digamos, es eso, es una búsqueda. No hay una receta de qué sería, digamos, de qué sería bello. En realidad es algo que cuando uno lo encuentra, dice, ah, es esto, ¿no? Sí, digamos, una idea que tengo respecto de la belleza tiene que ver, vuela, digamos, alrededor de lo que decía antes, de todo aquello que permita que los sentidos sobrevuelen el texto, ¿no? Y no por el lado de asegurar, no por el lado de dar respuestas, sino por el lado de abrir y nunca de coagular. Nunca por el lado de los golpes bajos, para mí, ¿no? Esa es mi idea, o sea, nunca por el lado de, ay, con esta escena te reviento, con esto. O sea, nunca por el lado de impactar por el solo capricho de hacerlo, ¿no? Ahora, después la belleza está en el estilo, en el uso de las palabras, en la capacidad de decir mucho con poco, ¿no? Para mí, la novela y la poesía no tendrían por qué ser géneros que pensemos alejados uno del otro. La disposición del texto, el fluir, el ritmo, digamos, son todas cosas, digamos, todo lo que pensamos para la poesía, me parece que vale también para la novela digamos, con las limitaciones y las posibilidades del género, ¿no? Pero es eso, una búsqueda, una intención estética. Y respecto de lo de 27 noches, bueno, muchas gracias, me alegra que se lea así. Encontré el final, como dije al comienzo, con el trabajo, con la escritura, o sea, para nada, a pesar de, antes Enrique decía esto de que había discrepado en el taller de novela, con la idea de quién daba el taller, y yo también, a mí me parece imposible empezar a escribir sabiendo el final. Un poco porque eso puede resultar como una atadura, ¿no? Como que en realidad hay que escribir, es dar un cauce a algo y uno ser un poco el medio, ¿no? Para que ese cauce ocurra. Entonces, aún en una historia como la de 27 noches, de la que yo sabía el final, es decir, yo estaba investigando, me tocó investigar una historia que yo ya sabía cómo había terminado. Bueno, yo sabía cómo había terminado la historia, no sabía cómo iba a terminar mi libro. Y lo encontré, no sé, en un momento de la escritura, cuando ya tenía unos cuantos capítulos y apareció esa escena en donde Sarah Katz va a cenar con un amigo. Me parecía que esa estaba. Al final, incluso es un libro del que no sé bien cuál es el final, hay como dos finales para mí. Pero bueno, eso, con la escritura, escribiendo. Vamos con Pablo Vaca. ¿Qué tal, Pablo? Estás muteado, Pablo, ¿eh? Tienes que abrir el micrófono. Ahí está. Bueno. Te muteaste de nuevo, Pablo. Te muteaste de nuevo. Te desmuteas y te muteas en cuestión de milésima de segundo. No sé cómo hago. Ahí está, Ahora ahí sí. se te Ahora escucha sí. perfecto. No toque más nada. No toco nada. No, bueno, les agradezco a todos. También ha sido muy interesante todos los conceptos y todos los aportes y todos los consejos que se dieron. Se me ocurre decir lo siguiente, que en una obra de arte, que puede ser una novela o puede ser un poema, que más me
más he tenido la dicha de poder hacer poemas, ¿no? Que largas narraciones. Se me ocurre que lo que tiene que pasar, o lo que pasa muchas veces, es que hay una transformación en alguien, en el personaje. Es decir, que el que comienza no es el mismo que el que termina, que a partir de una peripecia, de una conversación, de cualquier elemento, digamos, que constituya la trama, que constituya el desarrollo de la acción, una persona logre comprender algo, o se vea transformada de alguna manera por eso que ha ocurrido. He visto muchas obras en donde, más que la resolución de un conflicto, lo que hay es ese acto, digamos, interior de la comprensión y de la transformación a partir de la comprensión. Lo que puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? En esto, me acuerdo del tema del análisis lacaniano, ¿no? Que a veces el final interrumpe o irrumpe abruptamente, porque está logrado, se ha logrado llegar al punto, o llegar a un punto en donde algo se ha abierto, donde algo se ha comprendido, donde algo se ha dicho. Bueno, eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Pablo. ¿Queda alguien con ganas de preguntar? Pido disculpas si en el largo conversatorio del chat se me pasó alguna pregunta, alguna consulta. Vi muchas reflexiones, muchos agradecimientos, muchas personas que han puesto y en buena hora, ¿no? Que para eso está estos encuentros, ese es el objetivo, que les sirvió, que aprendieron, que anotaron, que, bueno, gran aporte a todo el trabajo que vienen haciendo, me imagino, más de uno de los que están acá hoy presentes. Gastón, Bueno, agrego sí. una cosita chiquita que pensaba recién mientras lo escuchaba Pablo. Sí, en efecto, Lacan habla del momento de concluir, que no habla de la novela, sino que habla de otra cosa, pero hay, por supuesto, vinculaciones con eso, sirve, digamos, nos sirve. Y fíjate que el momento de concluir para Lacan viene adosado de cierta prisa, ¿no? De cierta, bueno, listo, hay que terminar, y de cierto acto. Y yo al comienzo relacional les decía, bueno, ¿cuántas personas conocen, incluso ustedes mismos, que se van de una reunión al primer registro de que la reunión se terminó, ¿no? Como el momento de uno dice, bueno, hay que irse, hasta es físico, ¿no? Bueno, hay que levantarse e irse y seguir con otra cosa. Hay algo de eso en el pequeño trabajo que hacemos con cada oración y con cada texto. Bueno, ahora sí, entonces formalmente cerramos agradeciendo a todas y a todos por haberse tomado este tiempo, por haberse tomado esta casi hora y media y sumarse a los Zoom que propone habitualmente la Fundación La Balandra. Y por supuesto a ustedes dos, Natalia, Horacio, mil gracias. También anoté algunas cosas, tengo mi libretita de apuntes, siempre aprendo en estos encuentros, en estas charlas. Y bueno, agradecido, y particularmente, Horacio, que tengas hoy un gran cumpleaños que puedas celebrar y brindar con tus seres queridos. Gracias a los dos, hermoso lo que hicieron. Gracias por la convocatoria, Gastón, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, que fueron muchos, y bueno, ojalá le hayamos aportado algo para sus proyectos literarios. Tal cual, muchas gracias. Feliz cumpleaños, Horacio, nuevamente. Gracias Gastón, y gracias La Balandra por abrir estos espacios. Y sí, ojalá salgan a escribir después de escucharnos. Salgan envalentonados, con más fuerza. Claro, sí, con esa prisa por escribir, Claro, ojalá. por cerrar los textos, ¿no? Y cerrar esas novelas que tenían ahí como inconclusas todavía. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica. Gracias y buen fin de semana para todas y para todos. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto.